FM 89.1, Radio Universidad. Vamos a hablar del tema del momento. Por lo menos es el tema que casi nadie conoce y tal vez con el tiempo hablemos mucho más que ahora. ¿Y por qué? Bueno, porque en la cumbre que se está realizando en Glasgow, en Escocia, de medio ambiente, apareció una noticia en las últimas horas y tiene que ver con una inversión que se va a realizar en la Argentina, y esto es con una frase o con una palabra compuesta, te diría ya. Hidrógeno verde. ¿Qué corno será el hidrógeno verde? Dicen algunos. Bueno, se me ocurren muchas cosas, pero científicamente queremos saber exactamente lo que es la explicación. Contábamos un poquito bien a lo nuestro, a lo argentino, a lo campechano, lo que significaba, pero para hablar con gente que sabe del tema y de verdad, estamos en comunicación con Pablo Provenzano, que es doctor en Ciencias Aplicadas, ingeniero industrial y docente, además de acá de la Universidad Nacional de La Matanza, y queremos saber un poquito más. Pablo, ¿cómo estás? José Fernández, Lucas Tolosa, Jorge Fuentes te saludan. Buen día. Hola, buen día a todos. Y bueno, bien, con un día gris, atípico para noviembre, pero bien, gracias. Bueno, un día gris y verde, ¿no? Verde, claro, eso iba a decir. Y verde, sí, desde ya, comparto totalmente. Parto de la base que me llevé química en quinto año, con lo cual, digamos, mis conocimientos son un poco escuetos, pero... Te olvidaste la tabla periódica ese día. La tabla periódica ese día no me la llevé. El profe me dijo, ¿qué vas a estudiar? Y le dije periodismo. Bueno, para un 4 estás en el examen. Ahí va. Así que bueno, claro. no. Y lo que uno puede entender un poco es esto de, bueno, hay que separar de algún lado moléculas de hidrógeno. ¿Y qué significa lo verde? Y bueno, nada, contanos un poquito más para tener una idea de qué se puede hacer con esto. Bien, bueno, el hidrógeno verde, hablando concretamente del elemento hidrógeno, sí. Es un elemento que es muy fuertemente exotérmico. ¿Qué significa esto? Que combinado con oxígeno, al generar agua libera gran cantidad de energía, y justamente al combinarse, estando como elemento, al combinarse con oxígeno, no solo libera energía, sino que se genera vapor de agua. Es decir, no se genera dióxido de carbono. El dióxido de carbono es uno de los gases de efecto invernadero que está generando toda esta problemática ambiental. Por lo tanto, es un vector de energía, de obtención de energía limpio, por no generar este tipo de gases, y sí vapor de agua, que en definitiva no genera problemas al ambiente. Claro. En cuanto al hidrógeno, desgraciadamente en la Tierra está casi totalmente combinado, formando, los mares, no océanos, el agua que rodea la Tierra, aguas continentales también. Y por otro lado, separarlo del agua ha sido siempre un proceso bastante costoso. Ajá. Hoy se está logrando, y catalizado justamente por esta situación climática ambiental de nivel planetario, enfocar de nuevo sobre esta cuestión que no es nueva. O sea, el tema del hidrógeno ya se viene barajando desde hace algunas décadas. Aquí en la Argentina, ya desde principios del año 2000, hubo grupos, y los hay, investigando sobre el tema del hidrógeno. Hoy, con esta noticia tan realmente impactante y positiva, que es la posibilidad de generarlo en Río Negro, realmente se vuelve sobre una cuestión que venía siendo un tanto postergada y que trae totales beneficios justamente en cuanto a la posibilidad de obtención de energía limpia y no contaminación, o no seguir contribuyendo con esta contaminación de los gases de efecto invernadero, concretamente del dióxido de carbono, que sí está presente en la combustión de los hidrocarburos, no está presente en esta reacción del hidrógeno. A ver, entonces pregunto, yo el hidrógeno lo puedo obtener del agua, pero también lo puedo obtener, por ejemplo, si mal no tengo entendido, del gas, por ejemplo. Ahí también puedo sacar el hidrógeno. Sí. El tema que el que saque del gas, lo que saque del gas es una energía no renovable, y la que saque el agua se supone que es, mucho más renovable. Claro, el metano, por ejemplo, la molécula tiene 4 hidrógenos y un carbono, pero justamente tenemos carbono presente en el metano, que no lo tenemos en el agua. En el agua tenemos 2 hidrógenos y un oxígeno, y justamente ahí radica
la posibilidad que da el agua, que tiene que ser tratada, tiene que tener ciertas condiciones de pureza importantes para poder aplicarse en lo que se llama el proceso de electrólisis, que es el de separación de oxígeno y de hidrógeno en el agua. Te pregunto, porque lo primero que se me ocurre es que organizaciones ambientalistas pueden decir se está tratando el agua, eso va a producir algo, no lo sé, te lo pregunto, y pregunto, ¿ese hidrógeno que vos le sacás al agua hace que lo que quedaba de agua sea irrecuperable, se desperdicia? No entiendo bien esa parte. Claro, el proceso es el siguiente, hay un sistema llamada celda de hidrógeno, que es el dispositivo que permite separar el hidrógeno del oxígeno del agua. Al separar hidrógeno de oxígeno a través de este dispositivo obtenemos, por un lado, llega el agua, separamos el hidrógeno en electrón y en protón. Un hidrógeno, un átomo de hidrógeno está formado por un protón y un electrón. Bien. El electrón sigue un camino, o sea, lo puedo viabilizar para, o sea, se obtiene corriente eléctrica, sigue un camino, los protones siguen otros. Hay una celda de platino que así está constituida de ese material que separa este hidrógeno del agua en esas dos partes esenciales, protón y electrón. Sí. Y ese electrón luego vuelve a ingresarse, o sea, sale por un circuito, vuelve a ingresar a la celda en otra parte para combinarse con el oxígeno del aire y obtener agua de nuevo. En definitiva, lo que se está haciendo es separar agua líquida, pero cuando se genera la reacción buscada, que es la que libera energía, se vuelve a obtener agua. O sea que es totalmente renovable, digamos, no es que uno desperdicia esa agua que se utilizó para generar energía. No. Había alguna situación que decía, bueno, ¿cuánta agua se necesita, por ejemplo, de un manantial o para obtener hidrógeno? Los cálculos han dado que no genera ningún tipo de impacto en cuanto a que se va a perder cantidad de agua, que en definitiva se obtiene a la salida de la celda de la celda de combustible, se obtiene en esta reacción agua de nuevo, no agua en forma de vapor. Buenísimo. Estamos hablando con Pablo Provenzano, que es doctor en Ciencias Aplicadas, ingeniero industrial y además docente aquí en la Universidad Nacional de La Matanza. Pablo, te pregunto por el aire, o sea, ¿qué papel juega ahora el viento? Porque tengo entendido que el tema de hacerlo en el sur es justamente por esta combinación, la gran cantidad de agua, claro, y también el viento, la energía eólica. Bien, el proceso de electrólisis, electrólisis es la separación del agua en sus componentes oxígeno e hidrógeno, en este caso para utilizar el hidrógeno como vector de energía. Es muy costoso y básicamente la energía que te puede generar ese hidrógeno que se obtiene del agua, para separar el agua hay que agregar al agua una cantidad de energía similar. Entonces, en el balance, el proceso entrega una cantidad de energía, pero se le debe adicionar previamente una cantidad de energía similar. Entonces, en este balance no hay un rédito cuando se tiene que generar este proceso de electrólisis a través de combustibles convencionales. Es decir, que si hablamos de energía solar o eólica, esa energía captada de la naturaleza, del viento en el caso de la eólica o de la energía solar, la ecuación cambia, esa energía se viabiliza para la electrólisis y de esa manera se obtiene un rédito energético diferente, es decir, se salva esa situación donde hay que invertir energía que tiene un costo, ¿sí? Claro. Utilizamos medios fósiles como ser derivados del petróleo, carbón y demás. O sea, a ver si entendí, profe, ahí te pongo en profe. Digo, la fuerza que tiene la energía obtenida solamente del agua no es suficiente, con lo cual le tenemos que agregar la energía eólica y eso me va a permitir tener una energía similar a la que me generaba el petróleo, por decirlo de alguna manera, los fósiles, ¿está claro. bien? Sería la energía que se obtiene del hidrógeno. Para obtener hidrógeno del agua hay que invertir energía. Ah, está bien. Y en el balance, el rédito, digamos, entre la energía que hay que invertir y la energía que se obtiene, si uno usa elementos no convencionales, más allá de la contaminación que también se genera a través del dióxido de carbono y demás, la ecuación no cierra económicamente. Si uno
piensa en obtener esa energía, digamos, en realizar la separación del hidrógeno y del oxígeno del agua a través de energía obtenida del viento o, por ejemplo, del sol, entonces ahí sí la ecuación cierra mejor. Bien. Y esto tiene otro viso, aparte de que hay otro rédito económico, que es el no daño ambiental que se obtiene de utilizar vectores que se llaman renovables, como la energía solar, la energía eólica, que sí lo introducen los combustibles fósiles si uno los aplicara para generación de hidrógeno. Hoy estaba leyendo algunas cosas y algo de lo que leía decía es que lo más difícil de todo esto es poder almacenar el hidrógeno. Es muy difícil de guardarlo, no es que uno lo mete en una bolsa, acá hay hidrógeno, después lo uso cuando lo necesito, sino que es muy difícil de poder hacerlo, ¿no? Claro, ese es el otro punto que vino retrasando un poco esta cuestión del hidrógeno. Los países de Europa, normalmente a la vanguardia de la cuestión ambiental, ya venían trabajando. En Alemania, por ejemplo, pruebas pilotos con autobuses funcionando hidrógeno. El problema del hidrógeno, que es mucho más volátil que el gas natural, por ejemplo, no se podría viabilizar hidrógeno en cañerías de gas natural porque las pérdidas por esa cuestión volátil del hidrógeno, esto obliga a generar una serie de dispositivos de almacenamiento mucho más blindados, con otra tecnología más cara, porque el hidrógeno tiene, aparte de esa condición de ser tan volátil y poder filtrarse por cualquier resquicio de la cañería, no tiene olor y su llama tampoco es visible. O sea, ahí se pueden aplicar, como se le aplica al gas, alguna condición para darle olor. Algún olor, claro. Para el que no sabe, el gas no tiene olor, sino que le pusieron un olor para que uno se dé cuenta cuando está perdiendo, por ejemplo. Claro, claro. Y en el hidrógeno pasa lo mismo, nada más que el hidrógeno es mucho más volátil y es más susceptible a pérdidas en una instalación. Las instalaciones tienen que ser tales, los materiales que se usen y la tecnología, que eso también genera un costo adicional para el almacenamiento, claro, que es el gran problema del hidrógeno, por su gran volatilidad. Claro, el otro tema es ese, el costo que tiene. Me preguntan mis compañeros acá, creo que lo dijimos, pero por las dudas digo, lo de Río Negro es porque se da justamente la combinación de las dos cosas, ¿no? Que hay mucho viento y también que tiene una gran cantidad de agua, ¿o hay alguna otra cosa especial para la provincia? Claro, el Río Negro, bueno, y yo diría es extensivo a la Patagonia, pero sí. Río Negro, bueno, es una provincia, junto con el resto de la Patagonia, que tiene un recurso eólico de muy alta calidad en el mundo, o sea, comparado con el recurso global del mundo. De hecho, la Patagonia, sacando el continente antártico, es el sector del mundo de mayor y de mejor recurso eólico. Y por otro lado, la Patagonia también tiene grandes fuentes de agua, ríos y demás, de donde se puede extraer. Combina esas dos condiciones tan favorables para la generación de hidrógeno, que no se encuentran fácilmente en otros lugares del planeta. La verdad que es interesantísimo. Uno imagina que si este resultado, porque digo, no hay mucho desarrollo en el mundo de esto, ¿no? Debe ser, no sé si no es una prueba piloto, pero es de las primeras, ¿no? ¿O ya se está desarrollando? Fíjate, no, esto, digamos, si bien Alemania y otros países en Europa ya lo venían trabajando básicamente en la etapa piloto, ahora Europa tiene una gran inversión en esta década, va a ser una gran inversión en estas cuestiones del hidrógeno, todo catalizado básicamente por la cuestión ambiental, y la COP26 justo es el lugar que se está dando en este momento para debatir estas cuestiones. Esto es algo que a nivel industrial o masivo se va a empezar a dar en esta década. La Argentina puede ser líder en estas cuestiones y de hecho se han realizado estudios en la Patagonia de técnicos extranjeros donde aseveran justamente esta posibilidad de generación de hidrógeno en Patagonia para que nosotros exportemos no solo a los países de la región, sino a Europa y otros países por la capacidad en energía eólica y de aguas que tenemos en todo el sur de nuestro país. Interesantísimo.
La verdad que hablaríamos toda la mañana, porque además se están tratando otros temas que seguramente lo vamos a molestar para seguirla más adelante. Se puede decir que estamos más positivos que un protón, ¿no, Pablo? Tal cual. Y tenemos que sentirlo así justamente por la Argentina tiene una diversidad de recursos enorme. Lo del hidrógeno, yo he trabajado hace unos 20 años, he estado muy en contacto con eminencias acá en la Argentina, tratando de desarrollar una ley que incluya el hidrógeno y demás. El tema era que en aquel momento todavía estaba todo medio en pañales, sumando a las cuestiones técnicas del hidrógeno, el difícil almacenamiento y demás, pero hoy es un punto bisagra, yo lo diría, y es una de las grandes herramientas que tenemos para combatir el cambio climático, la eólica, el hidrógeno, o sea, virar de manera rápida hacia estos vectores que no generan dióxido de carbono, y la Argentina tiene un potencial enorme en ese sentido. 1.000.000 de gracias, la verdad que interesantísimo, y ojalá que en este caso se haga una política transversal a quien esté en el poder. La verdad que en estos casos me parece que lo que hay que hacer es eso, es decir, tratar de ir para adelante con un tema que, si va bien, me parece que puede multiplicarse, ¿no? Tenemos, como decía usted hace un rato, la Patagonia es inmensa y tenemos muchas posibilidades, así que ojalá se pueda dar, ¿no? Acá hablamos, agrego muy brevemente, pero es importante, hablamos también de un tema de industrias, la del hidrógeno y la de eólica, de la capacidad de una petrolera, o sea, sí, de tomar miles de empleados. Claro. La se habla de 15.000 15.000 puestos, se habla en total cuando se desarrolle todo el proyecto, ¿no? Estamos hablando de una industria semejante en capacidad a una petrolera de las grandes. Esa capacidad la tiene la Argentina. Y por otro lado, bueno, esta posibilidad que nosotros tenemos debido a que la Patagonia y en general otros sectores de la Argentina tienen un gran recurso. En el norte, en el noroeste, tenemos un gran recurso solar. Claro. En el sur, bueno, el mejor recurso del mundo a nivel eólico. Y bueno, y lo tenemos que aprovechar. Y por último, ¿no? Que el gobierno que esté al frente del país, de la facción que sea, siga el mismo lineamiento, que eso sirva hacia Europa, por eso Europa ha llegado a donde ha llegado en materia de políticas ambientales, ¿no? O sea, seguir siempre el mismo lineamiento, no desviarnos de la cuestión ambiental. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima, muy amable. Cómo no, gracias. Un placer. Pablo Provenzano, doctor en Ciencias Aplicadas, ingeniero industrial, docente de aquí de la Universidad Nacional de La Matanza. El tema es el hidrógeno verde. Es difícil explicar un tema científico, tratar de bajarlo lo más que se pueda, sí. Me parece que quedó claro, y ojalá se pueda dar. Me quedo con lo último, ¿no? El que esté en el poder, es una gran oportunidad de hacer un gran negocio, de proteger el medio ambiente. Claro, que nos va a hacer bien, aparte. Además, sí. Claro, que no es como estamos hablando de la minería, que sí, que no, que acá estamos hablando de algo que nos haría bien, y ojalá que ningún político se interfiera en esto, y basta de tratar de boicotear el proyecto porque lo presentó, lo trajo el otro. Me parece, ¿no? Por lo menos en este caso. 10:27, ¿hacemos la pausa? Dale. Venimos. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.